Todos tenemos un sitio donde un día nos identificamos con nuestro Creador, con nuestro Dios. Algunos encontraron ese sitio en la iglesia, algunos encontraron ese sitio en un momento desastroso, penoso de su vida. Otros de la otra manera, quizás en el folgorio, en la abundancia, pero a pesar de todas estas cosas que tenían, sentían un vacío en su corazón, pero encontraron en un sitio la presencia de Dios. Otros encontraron ese sitio sentado en un banquito en la plaza, otros quizás a la orilla de algún río, de algún arroyo, de algún mar. Todos tenemos, los que estamos aquí, un sitio donde un día tuvimos un encuentro con Dios. Anoche tuve la bendición y el privilegio de estar con los jóvenes en nuestra iglesia. Y hay un muchachito que arrancó la reunión, que yo he predicado ese mensaje, no sé, muchas veces, y he escuchado muchas veces, pero nunca escuché como ayer. Escuché la parábola del hijo pródigo, una manera espléndida su explicación. Y ese sitio de ayer, pude llorar en la presencia de Dios, pude tener un encuentro con Dios. Para mí ayer el último fue ese encuentro con Dios muy fuerte. Si bien estarás preguntándote, todo el tiempo tenemos un encuentro con Dios, pero hay un día, hay una hora, hay un punto geográfico que nos marca, que nos cambia el norte, que nos cambia la visión, que nos amplía, que nos lleva a otro nivel. Hay sitios que se llaman sueños. Hay gente aquí que tiene sueños. Y seguramente cuando te voy a hablar algunas palabras al respecto de lo que va a ser el mensaje de hoy, hay gente que sueña. Si sueña con sitios, Dios te está mostrando y revelando que te está levantando como una conquistadora, como un conquistador de ese lugar. Si estás soñando con personas, con lugares amplios, con lugares grandes, generalmente los jóvenes tienen estos sueños, es porque Dios te está mostrando que ese sitio, ese lugar, necesita una activación de bendición. Hay gente que quizás está aquí y sueña con personas atrapadas, enredadas, atraídas por los demonios, oprimidas por el ocultismo. Dios te está trayendo una revelación, te está mostrando algo para liberar batallas en el nombre de Jesús. Los sueños al ser humano, esos sitios, no es una casualidad, no es una aventura, no es porque comiste algo de más. No estoy hablando precisamente de ese sueño. Estoy hablando de lo que está pasando por tu corazón. Hay sitios, hay lugares, hay momentos que la vida nos marcó y nos marcó muy fuerte. Yo tengo muchos de ellos. Algunos de ellos te voy a contar, por lo menos 2 o 3. Uno de ellos fue una vez en una clínica, en una terapia intensiva, en un alto piso de una clínica, que estábamos pasando un cuadro como familia muy de contramano, muy difícil. Y recuerdo que en un trascambio que hice con mi esposa, ella se fue a descansar y yo vine a cubrir el lugar. Pude mirar por esa ventana en ese alto piso y pude ver la misma persona de Dios diciendo: hey, yo estoy con vos. Hey, yo estoy en el asunto. No estás solo. Es solamente un proceso. Hay un sitio que recordé mientras armaba este mensaje, que cierta vez mi padre tuvo un accidente y en ese accidente muere la persona que fue afectada. Y recuerdo esa llamada de teléfono muy entristecida, ese comunicado de parte de ese lugar. Entonces comencé a moverme por todo lo que significa la agencia de seguro, por algunos abogados, porque había una muerte de por medio. Y recuerdo que llegué a la casa de un abogado amigo y este abogado me dice: tranquilízate, relájate, sentate acá. Yo mientras tanto te voy a traer un vaso de agua. Estás muy emocionado, estás muy movido. Y no precisó que sea una iglesia, no precisó que sea un lugar santo. Ese día tuve un encuentro muy fuerte con Dios. Nunca me voy a olvidar
de lo que Dios nos habló, de lo que Dios me dijo. Yo era muy jovencito y había que confrontar ciertas circunstancias, ciertas cosas. Pero hay un sitio que ese me marcó para toda la vida. Fue cuando un día mi pastor me dice: siento que Dios tiene el llamado para que seas el pastor de la iglesia integral. Siempre trabajé, siempre serví al Señor. Fue mi dedicación, a pesar de que tenía otros trabajos. Pero había un momento que llegó el momento de la prensa, el momento de la decisión. Y todos en la vida, en algún momento, vamos a tener que decidir por ciertas cosas. Yo sé que hay jovencitos que dicen: bueno, estoy arrancando la vida, estoy arrancando mi trabajo, estoy arrancando mi casa, bueno, ahora me tengo que casar. Y llega un momento de tanta presión que tenés que confrontar con tu suegra, con tu suegro, con la familia de la otra persona, de lo que va a ser tu cónyuge. Tenés una presión. Hay quizás algunos que están pasando un momento de trabajo muy difícil y te das cuenta que esa empresa, que ese lugar ya no es más tu sitio. Pero necesitas tomar una decisión y es el momento de prensa, es el momento de ajuste, es el momento ahí donde nadie te puede comprender lo que te está pasando, aunque lo digas de la mejor manera. Ese sitio, recuerdo que me he ido aquí a un lugar apartado de la ciudad. Fue solamente algunas horas y tenía que decidir. Hay que llevar sobre las espaldas una iglesia. No es ser el pastor y el título y todas las cosas. Hay que llevar. Y entendía y comprendía algo, que el pastor de una iglesia es el centinela. No solamente va a tener que dar cuenta por su vida, sino que va a dar cuenta por las ovejas que Dios le dio para pastorear. Y ese día me fui y tenía voces donde todos decían: si es de Dios vas a sentir paz. Y yo nunca en mi momento más duro de decisión sentí paz. Tenía una guerra. Pero recuerdo en un paisaje aquí, en una bajada, en un camino, parado a la orilla, Dios me habló y me dijo que de vos voy a hacer un sueño grande. De vos voy a hacer una iglesia de referencia. Vas a sentir ataques, vas a sentir confrontación, vas a pasar por tentación, pero yo voy a estar allí. Porque yo soy el sueño de una abuela paterna tuya. Y te voy a bendecir. Yo nunca olvido de ese sitio. Las veces que paso por allí, recuerdo esa voz de Dios. Y llegaste hoy a esta casa llamada Iglesia Integral. Quizás estás en tu casa, estás mirando este mensaje y quizás ese sea tu sitio donde te encuentres con la misma presencia de Dios. Quizás estés en algún lugar escondido en el mundo donde quizás nadie te pueda ver, te estás escapando de alguien. Pero hoy llega este mensaje a través de un satélite, a través de algo, bendeciendo tu vida. Vos que llegaste hoy a esta casa, quizás este sea tu sitio, que por nunca jamás te vas a olvidar de lo que Dios hizo hoy en tu corazón. Así que bienvenido a este mensaje, El Huerto. Hay alguien que marcó nuestra vida. Hay alguien que dejó todo por amor. Hay alguien que se brindó en las decisiones más apretadas para perdonarme, para perdonarte, para olvidar tu pasado, para bendecir tu presente y darte un futuro con sueños, darte un futuro con propósito. Y ese se llama Jesús. Y ese lugar donde Él quedó marcado un sitio, donde los que le rodeaban, donde los que estaban al lado de Él, tenían presente que había un sitio que a Jesús se le podía encontrar. Mientras te voy a predicar, no tomes solamente como un punto geográfico, puede ser también, pero no sea un punto geográfico, sino sea el momento, sea la atmósfera. Quizás estás aquí y ya tuviste algún momento un encuentro muy fuerte con Dios.
Quizás fue en una cancha de fútbol, quizás fue en la escuela, quizás fue en la universidad, quizás fue en tu lugar de trabajo, quizás fue en un momento de aprieto, un momento de enfermedad, en un momento de, wow, esas restricciones económicas. Quizás ahí fue tu encuentro. Bueno, hoy ese encuentro del Espíritu Santo que te trae otra vez a ese sitio, Dios te quiere hablar y Dios te quiere ministrar. El huerto. El evangelista Mateo, capítulo 26. Vamos a leer varios versos ahí a partir del 30. Yo creo que me preste la máxima atención porque hay palabras muy fuertes, muy profundas. Palabras que entran donde el hombre no puede entrar, donde ni siquiera tus pensamientos pueden entrar, pero sí la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir? Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Getsemaní, de la palabra griega, significa Getsemán, significa prensa de aceite. Era un lugar muy habitual de Jesús. Creo que prestes una nota y tomes ahí a un costado. Judas convinió con los sacerdotes entregarle a Jesús allí en Getsemaní, porque sabía que era ese lugar. De Getsemaní, o del huerto de Getsemaní, se predica y se habla mucho en el tiempo de Semana Santa. Muchos recordamos de lo que fue Jesús hacer en ese lugar, en ese sitio. Algo que quedó marcado para la historia, no solamente en la vida de él, no solamente en la vida de sus discípulos, sino para la iglesia, en los tiempos que ya pasaron, en los tiempos que vivimos y en los tiempos que aún vendrán. Es un sitio que necesitamos todos recurrir. Es un sitio que todos necesitamos entender. ¿Qué pasa en nuestro huerto? ¿Qué pasa en nuestro momento de esa prensa de aceite? Si estás tomando nota, llévate este primer tips. Fue un lugar donde Jesús se reunió con sus discípulos a orar. El verso 36 ahí dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí. Entre tanto que voy allí, había un sitio, había un lugar, había algo marcado que Jesús se identificaba con el Padre. Es un lugar donde se reunió para orar. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hoy nos va a conllevar? Es que cada uno de nosotros acá, si sos un muchacho, si sos una muchacha, Dios necesita tu lugar de reunión, tu lugar donde te identifiques con su presencia. Nosotros tenemos esta palabra que tenemos que orar todo el tiempo. Velen y oren todo el tiempo, dice la Biblia. Pero hay un momento donde yo tengo que ir y reunirme con aquel que me creó, con aquel que me da sueños, con aquel que marcó un propósito, con aquel que diseñó mi vida con un motivo para algo. En ese lugar dice: entre tanto que voy allí. Jesús sabía lo que acontecía allí en ese lugar. Te quiero llevar a esto, que vos y yo tenemos que conocer qué ocurre allí en ese lugar. Sé que sos una iglesia de oración, sé que sos una iglesia que cuando las situaciones se vuelven en contramano, las tormentas son fuertes, sos y vas a la oración. Pero Dios hoy te quiere mostrar otra cosa en ese sitio. El verso 37 de Mateo 26 dice: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. ¿Qué comenzó a pasar en el corazón de Jesús? Entristecerse.
Dice la Biblia en esta expresión de Mateo, en gran manera. Entonces Jesús le dijo a estos muchachos, mi alma está muy triste. Esto del original significa, estoy con el pecho cerrado, con el pecho muy apretado. Querido caballero, querida dama, si hoy estás en este lugar y estás prestando atención y estás metiendo esa palabra a tu corazón, en muchas o en la mayoría de las ocasiones la oración es un lugar donde uno llega con el pecho cerrado. Hay veces que no tenemos las respuestas a nuestras tantas preguntas. Alguien dijo por ahí, cuando encontramos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Quizás en todo el tiempo estás preguntándole a Dios por qué y para qué y por qué y para qué. Estoy cumpliendo, estoy sirviendo, estoy haciendo lo otro, estoy haciendo lo otro. Pero Dios te está mostrando otra dimensión que no es lo natural. Por eso te da sueños, por eso te da visión, por eso te da propósito, te marca algunas señales. Porque Él te quiere meter en esa prensa de aceite para ver de qué estás hecha, querida mujer, de qué estás hecho, querido caballero. Es un lugar donde generalmente hasta el mismo Creador, el mismo Señor, se entristeció. Siento un pecho cerrado, siento un aprieto en mi interior. ¿Y qué es lo que pasaba en esta frase? Mi alma está muy triste. Es porque había un alto precio que pagar. Jesús sobre sus espaldas, Jesús sobre esa cruz, iba a llevar el pecado de toda la humanidad, de todo lo que pasó en el pasado, de todo lo que estaba ocurriendo en el presente y de todo lo que va a ocurrir en el futuro. Por eso hay una promesa, por eso hay un decreto, por eso hay algo establecido de parte del corazón de Dios, que Dios no solamente perdonó mi pasado, no solamente perdonó mis pecados de antes, sino que perdona mis pecados presentes, y también hay redención, también hay remisión, también hay perdón por mis pecados del mañana. Yo alabo a Dios por eso, por esa expresión, mi alma está muy triste. Y mientras te estoy hablando, el Espíritu Santo está hablando en mi corazón. El Señor necesita ver una iglesia que se entristezca por las almas que se pierden. Porque ya Jesús pagó una sola vez y para siempre aquel pecado en la cruz del Calvario. Ahora le corresponde a la iglesia que entre en el clamor, que entre en la intensidad, en padecer, en sufrir, por saber que tus compañeros de trabajo se van al infierno si no le entregas un mensaje de salvación. Nuestro hermano dijo que la misión de ellos es un brazo extendido, es un brazo más de la iglesia. Que a partir de este mensaje haya muchos brazos para predicar de Cristo. Porque tenés que saber que el que vive atrás en tu barrio, el que vive adelante, el que vive al costado, si no tiene a Cristo, la recompensa de esta vida será el infierno. Es urgente llevar el mensaje de salvación. Y cuando nosotros entendamos y comprendamos eso y vayamos a la oración, te vas a dar cuenta que tu espíritu se va a entristecer. Porque el infierno es un ay eterno. El infierno no es una fantasía, no es un cuento de hadas. El infierno es real y de allí Dios nos rescató, de allí Dios nos redimió, de allí Dios esta noche te está sacando, de allí de esta noche Dios está sacando tu familia por tu paso de fe de llegar a este lugar. Pero también te vas a ir el lunes, te vas a ir en la semana y Dios te va a usar como un héroe, como una heroína, como un protagonista, como un conquistador, como un soñador para sacar gente que se va al infierno porque no tiene a Jesús en su corazón. Fue un lugar donde se reunió a orar. Un gran detalle hoy para la iglesia: tenés que buscar 2 o 3. Quizás sea tu familia, quizás sea algún hermano, quizás sea algún compañero del GPS. Comenzá a tener un lugar de reunión donde te identifiques. 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo voy a estar en medio. Y cuando yo veo en un GPS que hay 2 o 3 reunidos, alabo a Dios, glorifico a Dios, porque Dios está en medio. Y por todo lo que se pongan de acuerdo, cualquier cosa pidiendo en esta tierra, Dios lo va a hacer. Hay una promesa, Dios prometió estar con los suyos. Este es tu tiempo de levantar un grupo de reunión. Este es tu tiempo de levantar un altar de oración. Este es tu tiempo de volver a un altar de familia. Un altar donde te reúnas con tu esposa, te reúnas con tus hijos, te reúnas con tu pareja. Y antes de otras cosas, tener un tiempo de búsqueda en la presencia de Dios. Y quizás sea un lugar de apriete. Quizás te estás identificando hoy con este sitio. Estuve allí.
Para mucha gente está esta expresión: y no viene más a la iglesia. Pero para tu pastor es un dolor de parto, porque por él tengo que dar cuenta. No es la frase, sí, bueno, no le gustó que se vayan. No es así. Es un lugar de apriete, es un corazón que me entristece. Porque sé que el diablo toma ventaja, el diablo toma, todas las artimañas, todos los artilugios, todas las artes que puede hacer en esa vida para traerla de vuelta con destino al infierno. En ese sitio, en ese huerto, hay una segunda interpretación. Jesús expresó sus sentimientos al Padre. En el verso 42 o 43 dice: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El 44 dice: dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez. ¿Cuántas veces oró Jesús ahí? ¿Cuántas veces oró? Fíjate si no había dolor en su corazón. Pero ahí aprendemos profundidades. Te vengo predicando y enseñando hace un tiempo que no es mi voluntad el tema. No es solamente hacer su voluntad, sino que rendir mi voluntad a la voluntad de Él. Papá, es durísimo lo que me está pasando. Es durísimo lo que pasa por mi familia. Es durísimo lo que pasa en mi ciudad. Es durísimo lo que pasa en mi país. Me quiero ir de acá, quiero vivir en otra zona, donde hay otros sitios donde hay mejor confort, mejor pasar, pero no sea como yo quiero, sino como tú lo digas. Hay lugares de trabajo que quizás querés irte de allí, pero no es como vos querés, sino es lo que Dios quiere hacer ahí. Hay gente que hoy Dios le está ungiendo para que vayas con un discipulado mayor y entres y le prediques a tus jefes. Si le ganás a tu jefe, es muy probable que le ganes a toda tu empresa. Porque cuando él habla, los empleados le obedecen porque es el jefe. Es expresar nuestros sentimientos en el sitio, en ese huerto que cada uno de nosotros tenemos. Es un lugar donde tenemos que expresar lo que nos pasa. Se escucha mucho en las prédicas de los jóvenes que tenemos que expresar todo lo que nos pasa. Cuando nuestros jóvenes ponen el título del mensaje, ayer era, ¿cómo era? Cristianamente mundanos, ¿cómo es? Así se me corrió una acá, digo, ¿qué va a pasar ahí? ¿De qué va? Cristianamente mundanos. Para que tenga. Nos ministraba el hermano y nos decía cuántas cosas nos falta sinceridad de llegar a Dios. Algunos quizás por vergüenza. Un muchachito quizás tenga vergüenza de decirle a Dios: che, estoy con un tema de la pornografía, no sabe ni cómo decirle. Y quizás un grande en la fe, que lleva un tiempo en la fe y lleva 10 años con rencor o con odio con alguien, le da vergüenza decirle a Dios: hey, 10 años. Pero ese lugar, ese huerto que Dios hoy te está presentando, es un lugar donde puedas expresar con sinceridad tus sentimientos. Él no le ocultó a Dios. Él no le dijo: acá está Jesús, tu hijo. A ver, ¿qué? El tipo fue ahí, estaba triste, estaba mal. No le estaba pasando nada bien. Expresó lo que sentía, sabiendo que su Padre Celestial no fue deshonesto expresando sus sentimientos desde la intimidad. Pero ¿sabe qué? En expresar los sentimientos, Jesús supo sobreponer y dejar que la obediencia ganara. Acá no es cuestión de melancolía y llorar nada más.
Vamos a expresar nuestros sentimientos, pero no vamos a sobreponer que la tristeza gane la batalla, porque sabemos que Él ganó todas las batallas. Amén, iglesia. Hay un profeta que en la Biblia dice: aunque falte agua, aunque falte el ganado, aunque falte el dinero, aunque falte la providencia, aunque no tenga, aunque pareciera ser no vea nada adelante, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios hoy por eso? Quizás te está faltando cosas, te está faltando situaciones, estás pasando un momento difícil económico, estás pasando un momento difícil de familia, estás pasando un momento difícil de salud, pero con todo, dice Habacuc, con todo, no hay nada que me pueda impedir que yo alabe y bendiga a Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios? Yo creo que esa es la iglesia que Jesús está esperando en este tiempo. Hay veces que, paréntesis acá, hay veces que Dios te va a meter en esa prensa. Y no precisamente tus padres, que son tus salvadores, deban saber. Sino que es Dios procesándote. Prensa de aceite. Getsemán, prensa de aceite. Cuando uno aprieta una esponja, saca todo el jugo que tiene esa esponja colocada ahí adentro. Y yo glorifico a Dios juntamente con vos que estás ahí alabando a Dios por ese momento de prensa. Cuanto más fuerte es la prensa, mayor es la gloria. Cuanto más fuerte es la tribulación, cuanto más tensa es la prueba, mayor es la victoria, mayor es el aprobado de Dios. Si usted está creyendo hoy, reciba esta palabra, reciba. Dios está ministrando ahí. Lo tercero que encontré en ese huerto fue donde el desánimo y la falta de apoyo de sus discípulos se mostró en su máxima expresión. El verso 40 dice que Él vino a sus discípulos y los halló ¿qué? Los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no pudiste velar conmigo una hora? Oiga, ¿a quién le dice? ¿A quién le dice? Aquel que le dijo: Señor, si es necesario morir, voy a morir con vos. Querido caballero, querida ministra, profeta de Dios, ese es un momento que todos, inclusive él, lo pasó. Donde el desánimo es la agenda de ese día, de ese sitio. Pero la necesidad y la falta de tus mejores amigos es necesario pasar. Jesús necesitaba que alguien le cubra las espaldas. Dice el relato que su sudor era como grandes gotas de sangre. Cuando uno pasa un momento en lo natural, en lo habitual nuestro, cuando uno pasa un momento duro, difícil, lo primero que espera en el matrimonio un respaldo, o en los hijos, o en la iglesia. O vos, en todo caso, del tu pastor. Pero Dios te tiene allí porque estás en una prensa de aceite, estás en el huerto, estás en el sitio donde te estás identificando con Él. Velad y orad para que no entréis en tentación, verso 41. Nos preguntamos muchas veces cómo hacer para no entrar en la tentación. Ahí tenemos la receta, una profundidad muy fuerte. ¿Qué hay que hacer? Velar y orar. Fíjate qué fácil. Es un ABC extraordinario. Tengo tentación, estoy pasando momentos duros, difíciles. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que velar, estar atento. Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a ver a quién le puede maniobrar, a quién le puede manipular. Pero me encanta el evangelista Lucas cuando dice: cuando se levantó la oración y vino sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ellos también estaban tristes. Entonces dice: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos y ved que se acerca el que me entrega.
La soledad en el huerto es grandioso ese momento. Se dio cuenta de lo solo que estaba, pero continuó adelante. Si estoy predicando hoy a esta iglesia, gente que va a pasar o pasa por la soledad, es porque Dios sabe que te vas a levantar y vas a seguir adelante. Vas a seguir adelante. Dios te trae un mensaje hoy, te trae una palabra, te trae un mimo del Espíritu de decirte que no te rindas, no estás solo. Pareciera ser que estás solo, pareciera ser que los amigos naturales te dejaron ahí, pero Él está para levantarte, Él está para sostenerte. Su brazo fuerte, Él está para vestirte. Te sentís sucio, te sentís abandonado, te sentís despreciado. Hey, hay una palabra, hay una promesa. Dios tiene cosas nuevas. Dios tiene un corazón nuevo, y no solamente un corazón nuevo, tiene cosas nuevas, tiene vestimenta nueva, tiene un anillo de identidad, tiene calzado para tus pies. Te saca de la esclavitud y te pone como hijo, porque a Él le place, porque Él es Padre. Él es Padre. Me encanta este mensaje del huerto, porque le encontré a Dios ahí en ese sitio donde cuando me llamó. Y Él me dio esa palabra. Me habló de algunas cosas de las que tuve que desarrollar y pegar ahí. Fue un lugar donde la traición se volvió real. Muchos nos preocupamos a veces que nos traicionan. Si a Jesús lo hicieron, Judas tuvo el mejor pastor, el mejor consejero, el hombre más humilde de todos, el que siempre estuvo. Sin embargo, ¿qué? Lo traicionó. Yo no soy el mejor pastor, no soy el mejor amigo, soy insoportablemente buen amigo. Los que están al lado es pura gracia de Dios. Ni te imaginas trabajando. Soy insoportablemente así. Sin embargo, aún así están. Entonces, que venga una traición. Pero el huerto es un lugar donde la traición se vuelve real. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente. El verso 47. Fíjate que Jesús tenía una identidad que no era el que tenía la aureola arriba. Que ya está Cristo, ya está, es donde se mueve por los aires, ese es Él. Porque Judas le dice, a quien yo le voy a besar, ese es Él. Acá hay un secreto hermoso al margen de este mensaje. No tenés que ser el inflado en el grupo de amigos. Oh, aleluya. Y todos comiendo asado y tomando. No, tranquilo, hermano. Si te van a traicionar, igual te van a enganchar. Porque el religioso eso le encanta, ¿viste vos? ¿Por qué él no se junta con el pastor? No se ríe, nada. No, tranquilo, hermano. Jesús era una persona tranquila, una persona que estaba ahí en conjunto, tenía la misma vestimenta que todos por igual. No era el sacrosanto, aquel que tiene el cordón de oro, ese Cristo. Ahora, lo interesante, te dije en la nota al principio, que Judas, cuando convenió por esas 30 piezas de plata, no dijo Judas, ¿dónde le voy a encontrar a Cristo? Está camuflado, el pastor está triste, ¿en dónde andará? No, este se fue, no. Judas sabía que le iba a encontrar en un lugar. Un mejor amigo, si te quiere traicionar, sabe dónde encontrarte. Fue un lugar, número 5, fue un lugar donde el hombre quiso hacer justicia propia, pero Jesús se lo impidió.
Y ahí está el momento donde Pedro, en un momento así sacado, le salió el prichuc de adentro, por no decir el otro apellido. ¿Qué quieren hacer con Jesús y todo lo que hizo bien acá? Cazó un sable y le cortó la oreja a un soldado. Pero no es que quería cortar, es porque era malo Pedro hasta para la puntería. La idea de Pedro era cortarle la cabeza, de sí que tenía mala puntería. Hay sitios, oiga, hay sitios que Dios te va a mostrar y te va a presentar donde pareciera ser que necesitas la justicia humana. Este es mi Satanás. Porque te da ganas de dar unos golpes y te sale el Pedrito de adentro. Tener una discusión con un preadolescente o un adolescente. ¿Y cuántos tenemos acá? Dios si nos mandó un huerto. Esos sitios donde se juntan la familia y la madre busca a la hija preferida y le cuchichea algo en el oído y sabes que habló de vos. Cayeron acá así de arriba. Ojo con la mala puntería, porque en una de esas tener una buena puntería le arranca la cabeza a alguien. No es un sitio para mostrar la voluntad del hombre, es un sitio para superar la carne. Y donde comenzamos a aprender a superar la carne, lo que vive en nosotros es el Espíritu. Y los que viven conforme al Espíritu, dice la Biblia, que son los que agradan a ¿quién? Y los que viven conforme a la carne son los que agradan a ¿quién? A las cosas de la carne. Vuelvo a esta expresión, prensa de aceite. Hoy acá los veo todos quietitos, hasta yo estoy medio mansito, me desconozco. Pero va a llegar un lunes, ese viernes que vos decís ya tengo que salir, y como buen argentino si cierra a las 7 menos 2 ya está todo. Y el jefe te dice, señor, se queda acá. Momento de prensa, momento ahí, no es para hacer tu voluntad, no es para levantar el Pedrito. Dios quiere que entendamos que nuestra fuerza no es con espada, sino es con ¿qué? Con su Santo Espíritu. Hay cosas que ya no luches más con tu fuerza, sino pedí al Espíritu Santo. Hay padres que están hoy aquí y ya no le dan más las fuerzas de ver qué hacer con sus hijos. No es con fuerza. Hoy tu hijo, profetizo y declaro y decreto, yo y mi casa vamos a ser salvos, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Es una palabra, es un decreto. Y si yo lo digo y la Biblia lo dice, yo lo creo, Dios lo va a hacer. No es por fuerza. Hay un mensaje que tus hijos están leyendo todos los días. Es el afecto, el cariño. Es la expresión de amor a pesar de... Todos los días hay un gesto de amor que se puede hacer en casa. Cocinarle algo, brindarle algo. Aunque sean rebeldes, sigue siendo hijo. Dios es así con nosotros. Si vos andás cabezudeando, y yo también a veces ando cabezudeando, y Dios cada mañana tiene ¿qué? ¿Nueva qué? ¿Y por qué no para nuestros hijos? Hoy me fui a la floricultura y le traje rosas a mis 4 mujeres, enamorado de ellas. 5 en realidad, una grande. La quinta es mi mamá, no piensen que... ¿Quién será la quinta? Y les traigo y les digo, mientras no vienen los sacuasnápicos, papá le trae una flor. Después le regalarán ellos. Y eso espero. Pero no es con fuerza, querida iglesia, es con su Santo Espíritu. Número 6, fue el lugar para demostrar que todo lo que nos ocurre es para que se cumplan las Escrituras. ¿Sabes que Dios tiene un diario acerca de tu vida?
Ahí cuando papá y mamá en un 14 de febrero, día del enamorado, tuvieron un encuentro íntimo, y allá por septiembre, por ahí, sale ese fruto de ese encuentro. No fue una siesta de amor. Fue porque Dios marcó un libro y escribió algo sobre tu vida. Es para que se cumplan las escrituras. Sí, Señor, ¿por qué? Tengo 40, soy pintón y no hay una que se da cuenta de eso. Tengo un ojo medio virado, pero bueno, le trato de un tongo y voy. Y estoy por lo otro, y estoy en este trabajo, y estoy con este sueldo, y estoy con lo otro, y estoy con aquello, y estoy con esto, y estoy con esto, y estoy con esto. Es para que se cumpla la escritura. ¿Cómo vas a hablar de pruebas? ¿Cómo vas a hablar de superación? ¿Cómo vas a hablar de gloria, de gracia, si no pasaste por la prensa, por ese sitio de apriete? He estado en muchos de esos sitios, los más apretados, y hoy te hablo con poder y autoridad, porque estuve allí y entendí que Dios siempre estuvo allí. Nunca me abandonó. Marcos 14, 36. Y dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Adquirimos conocimiento, sí, semana tras semana, pero no nos sirve para los momentos difíciles. El conocer más a Dios, es tener más confidencia con Él, es donde podemos comprender que los imposibles, ahí en ese confidente, en esa intimidad, los imposibles se dan vuelta y se hacen posibles. Nuestra relación con Dios es para fortalecernos. Anota esa receta para la semana. Nuestra relación con Dios debe fortalecernos, es para darnos fuerza. Lucas 22, 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hoy quizás Dios no te trajo un ángel, te trajo un alguien que te dé esta palabra. Para ese momento de situaciones que te debilitan, viene un ángel para decirte: hey, Dios no se olvidó de ti. Dios tiene un plan. Dios tiene algo maravilloso. Dios tiene un día consagrado, y es este día que Él preparó para que nosotros celebremos en Él. ¿Cuántos aplauden a Dios por eso? Tómate ese tiempo, aplaudile a Él. Hay ángeles que te sirven hoy. Y ando medio inspirado estos días, y voy a soltar esta palabra. Vas a llegar a tu casa donde saliste con ciertas cositas que te faltan. Va a haber un ángel que te va a servir. Ese ángel puede ser tu vecina, puede ser tu vecino, puede ser un familiar, puede ser alguien que te debe hace 1000. Te va a servir, porque Dios se place en verle bien a sus hijos. Dios no te quiere ver mal, Dios te quiere ver bien. Dios te quiere ver bien. Todos nosotros necesitamos un huerto. Los que son solteros, los que están de novios, los que están en matrimonio, arrancando la vida matrimonial, los que todavía están sin hijos, los que cuando llegan el hijo, wow, qué huerto van a tener. Se te terminó la noche buena. Recuerda que en cada lugar siempre va a haber una prensa de aceite. Y a mí me encanta la palabra aceite porque tipifica o simboliza la unción. Y la unción es trabajo. Si Dios te está pasando por una prensa, es porque te necesita para un trabajo. Delante de reyes estarás. Delante de naciones te podrás de pie. Dios te habla, la Biblia está escrita para vos. Delante de naciones, de puerta de naciones, Dios te va a poner. Pues sí, ¿qué hago yo acá? Dios te va a poner ahí. Porque esta tarde es una tarde de rompimientos. Jesús en ese huerto encontró ese lugar porque entendía que se rompía todo lo que era la estructura natural. Él entendió que ya no era Él, sino era el Padre. Y gloria a Dios por los que entienden hoy que hay un lugar que es un lugar de rompimiento.
Seguramente si Dios vio algo que era mío hoy, me va a llevar estos días a un lugar de rompimiento. Porque tiene que ser 100% Él. Y alabo a Dios porque Él sea el 100% todas las reuniones, todos los cultos. Nosotros nos apropiamos de las bendiciones y toda la gloria la damos a Él. Amén, iglesia. ¿Cuántos creen en ese tiempo de rompimiento? Levante su mano ahí y voy a soltarte una palabra. Te dice el Espíritu Santo: porque a libertad te he llamado. Te dice Dios: tú eres especial tesoro para mí. Y te estoy hablando con amor, dice el Espíritu Santo: vuélvete a mí, camina conmigo, te quiero ayudar. Tu pena es grande, tu dolor es fuerte, pero mi amor sobrepasa todo lo que a vos te pueda pasar. Tenga, y Dios te está ministrando. Dice: porque a libertad te he llamado. Sal de tu escondite. Hey, salí de tu escondite, te dice el Espíritu Santo. Ya no más máscaras, ya no más disfraces. Siento esto en mi corazón y lo voy a decir con mucho amor: suelta tu enojo, suelta en el nombre de Jesús. Hay una expresión grande y de amor. Jesús dice: ni yo te condeno, mujer. Pero le dio una palabra que la que te da hoy: vuelve, pero no peques más. Y para cerrar, Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 14. Como es una noche de enamoramiento, fíjate lo que te dice el enamorado de tu alma. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Dios te está hablando a vos. Sal de esa roca. Sal de andar escondiéndote, camuflándote por ahí. Es preciosa esta palabra. Dios quiere ver tu rostro en la oración. Dios quiere verte hoy en adoración a Él. Él quiere verte. Haceme oír tu voz. Porque el Dios religioso que siempre escuchamos pareciera ser que es el Dios castigador. Pero Dios hoy nos ministra y dice: hey, Julio, quiero escuchar tu voz. Hace rato no la escucho. Hazme oír tu voz. Y el diablo te dice que sos sucio, que sos impío, que sos transgresor, que sos aquello, que sos lo otro. Y Dios te dice: hey, tenés un rostro hermoso. ¿Por qué hermoso? Porque sos imagen y semejanza de Él. Qué grande es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. ¿Querés abrazar la presencia de Dios con el mejor de los aplausos que pueda darle? En esta noche donde Él marcó un sitio. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu preciosa sangre, Señor, que nos cubre, nos libera, Señor, nos restaura. Esa sangre preciosa, Señor. A ver, con tus manos al cielo, vamos a adorar a Jesús. Honrar a la sangre del Cordero, aquella que nos protegió, nos guardó, nos bendijo. Aleluya. Nos postramos Sin presencia de Dios, apasionados por tu amistad. Que vida eterna nos da.
Preciosa A ver, todos juntos. sangre de Cristo, qué hermoso sacrificio de gracia que me rescató, de amor que me perdonó. Preciosa sangre. Preciosa sangre. No existe oro y plata que pueda Gracias, Espíritu Santo, gracias. precio de tu sangre por la humanidad. Gracias, Jesús. Respuesta a tu gran bondad, nos postramos para adorar, apasionados por tu amistad. Sí, Jesús. Vida eterna nos A ver, todos juntos. da. Preciosa sangre de Cristo, Que nos guarda, la que nos qué guía, hermoso la que nos protege. sacrificio de gracia que me rescató, de amor que me perdonó. Preciosa sangre de Cristo, qué hermoso sacrificio de gracia que me rescató, de amor que me perdonó. Preciosa sangre. Derrama tu amor, derrama hoy tu gracia, derrama tu amor, derrama hoy tu gracia, Hay amor en esa sangre. derrama tu Fue por amor, lo amor, hiciste por amor. derrama